5 bases aéreas militares fueron atacadas con éxito. 15 aeronaves militares fueron destruidas. Más de $1.000 millones en daños infligidos a la base aérea y a la infraestructura de aviación, según el Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU. Eso es el nivel de devastación que su grupo de Fuerzas Especiales Alfa le infligió a las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, o VKS, tan solo durante 2025. Para el presidente ruso Vladimir Putin, eso tiene que doler. Pero para empeorarle las cosas, hay señales de que reemplazar esas pérdidas va a ser más fácil decirlo que hacerlo. En particular, los problemas continuos en la enorme empresa aeronáutica Tupolev indican una crisis creciente para entregar pedidos de los bombarderos estratégicos clave y de los aviones comerciales de doble uso que produce. Así que vamos a meternos en estas dos historias y desmenuzar lo que nos dicen sobre el estado de la Fuerza Aérea de Rusia como resultado de los ataques de Ucrania y del complejo militar industrial que la construye. Para aclarar, las pérdidas rusas que menciona el SBU no son las únicas que ha sufrido la aviación militar de Rusia. Son solo obra de la unidad Alfa del SBU. Y solo en 2025, y, como revelaré más adelante en el video, también es probable que sea solo una fracción de su contribución total a las pérdidas rusas. Pero antes de seguir, queremos agradecer al patrocinador del video de hoy, Private Internet Access, también conocido como PIA, el proveedor de VPN más transparente del mundo, en el que confían más de 30 millones de usuarios en todo el mundo. PIA es líder en privacidad en línea. Cada vez que navegas en un dispositivo sin protección, estás transmitiendo una gran cantidad de información a la vista de todos, la cual puede ser vista por distintas entidades antes de llegar al sitio web. Una VPN oculta tu dirección IP y cifra tu conexión a Internet, protegiendo tus datos de tu proveedor de Internet, de los administradores de red e incluso de la vigilancia gubernamental. Sin una VPN, navegar en línea es como mandar un mensaje privado a un chat grupal. Todos pueden ver lo que estás haciendo, pero con PIA, tu actividad queda protegida dentro de un túnel seguro y cifrado. La política de no registros se ha comprobado varias veces en tribunales y fue verificada por una auditoría independiente realizada por Deloitte, una de las firmas de auditoría líderes del mundo. Más allá de la seguridad, PIA ofrece verdadera libertad en línea. Ya sea que estés viajando al extranjero o solo intentando acceder a contenido no disponible en tu región, PIA te respalda. Con servidores en más de 91 países y en los 50 estados de Estados Unidos, también admite el intercambio de archivos P2P y funciona con todos los principales servicios de streaming para que puedas disfrutar de más contenido desde cualquier lugar. Yo, en lo personal, uso PIA cuando juego para conectarme a servidores locales y reducir la latencia. También es excelente para desbloquear contenido específico por región en plataformas como Netflix, Hulu y más. PIA está disponible en todas las plataformas principales: Windows, macOS, Linux, iOS, Android y más. Y con solo una suscripción, puedes proteger una cantidad ilimitada de dispositivos al mismo tiempo. Perfecto para asegurar toda tu vida digital. Ahora mismo, hay una oferta exclusiva para nuestros espectadores. Ve a piavpn.com / The Military Show, también en la descripción, para obtener 83% de descuento en Private Internet Access, bajándolo a $2.03 al mes. Además recibirás 4 meses extra completamente gratis. Y si todavía no estás seguro, ofrecen una garantía de reembolso de 30 días y el soporte al cliente 24/7 siempre está disponible para ayudarte. Así que ve a probar Private Internet Access ahora mismo. Tu privacidad no merece menos y con PIA estás en buenas manos. El Grupo Alfa del SBU, antes conocido como el Centro de Operaciones Especiales A del SBU, es una de las unidades de operaciones especiales de nivel 1 más élite de Ucrania. Son el equivalente ucraniano de la Delta Force y el SEAL Team 6 de Estados Unidos o del SAS del Reino Unido. Y, al igual que sus ilustres contrapartes, la unidad se especializa en contraterrorismo, acción directa, rescate de rehenes, operaciones contra objetivos de alto valor, reconocimiento especial y sabotaje para las misiones de mayor riesgo. Detrás de las líneas rusas, por lo general a Alfa es a quien llaman. La unidad se formó en 1994 y ha participado activamente en la guerra ruso-ucraniana desde 2014, participando en batallas clave como las de Hostomel, Yarkiv, Bakhmut y la ofensiva de Kursk de 2024 a 2025. Alfa desempeñó un papel crucial al emboscar convoyes rusos cerca de Kiev en 2022 y afirma haber eliminado a más de 9.500 tropas rusas y destruido miles de recursos enemigos tan solo en la batalla por Pokrovsk.
según el coronel del SBU y secretario del Comité de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia del Gobierno, Roman Kostenko. Para mediados de 2025, Alfa era responsable de eliminar aproximadamente el 10% de los objetivos enemigos de entre todas las fuerzas de defensa, tanto en la línea del frente como detrás de las líneas enemigas. En reconocimiento a su importancia estratégica, presentó un proyecto de ley para ampliar rápidamente el tamaño y las capacidades de Alfa en la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano. El proyecto de ley, que amplió el tamaño de la unidad de unos cuantos miles a 10.000 y le otorgó a sus tropas el derecho legal de usar todo tipo de armamento de acuerdo con sus misiones asignadas. Fue aprobado en julio de 2025. Gran parte de la razón por la que Alfa recibió esta mejora es el liderazgo indiscutible de sus equipos de drones FPV Kamikaze, especialmente en operaciones de ataque profundo, como la Operación Telaraña. Esta operación legendaria, que tuvo lugar el mes anterior a la mejora de Alfa, implicó un ataque sorpresa contra bases aéreas rusas desde dentro de Rusia. El SBU había introducido de contrabando componentes de drones en Rusia. Armó y cargó los drones en la parte trasera de camiones construidos especialmente y luego los lanzó desde las cercanías de las bases aéreas, agarrando a los rusos completamente por sorpresa. Por un lado, fue una jugada extremadamente arriesgada, una que se arriesgaba a provocar una respuesta nuclear. El objetivo de los drones ucranianos era la flota de bombarderos estratégicos de Rusia, que estaba a la intemperie, sin protección, de acuerdo con los términos del nuevo tratado START entre Estados Unidos y Rusia. El Tratado de Control de Armas Nucleares, que expirará pronto, exige que los bombarderos nucleares estratégicos de Rusia y Estados Unidos sean visibles para la otra parte, satélites con fines de verificación. Por otro lado, la Operación Telaraña queda registrada como uno de los ataques asimétricos más audaces, ingeniosos y trascendentales de este siglo, si no es que de la historia. Las imágenes y el metraje de bombarderos rusos en llamas en las supuestamente intocables bases aéreas de Oleña Belaya e Ivanovo-Severny dejaron al mundo atónito. En las horas posteriores al ataque, las autoridades ucranianas afirmaron haber dejado fuera de combate a decenas de las aeronaves más valiosas de Rusia, muchas de ellas de manera permanente. Euronews y otros grandes medios occidentales informaron que, cuando se asentó el polvo, se había destruido un tercio de la flota de bombarderos estratégicos de Rusia. Se confirmó que fueron dañados o destruidos. En las 5 bases había 7 u 8 bombarderos tipo Tu-95, 4 en Oleña y el resto en Belaya, y 4 bombarderos Tu-22M3 en Belaya, junto con el avión de transporte Antonov An-12, Oleña y 2 aviones Berev A-50 de alerta temprana y control aerotransportado, con objetivo en Ivanovo-Severny. En términos financieros, si no se pueden recuperar, el daño a los 2 A-50 sería lo más doloroso para Rusia, ya que se estima que cada uno cuesta alrededor de $350 millones. Más importante aún, hay menos de 10 en servicio activo y desempeñan un papel crítico en la coordinación de las operaciones aéreas rusas. Así que perder una quinta parte de su flota de un solo golpe sería un desastre para Rusia. Sobre todo si consideras los problemas que Rusia está teniendo para recibir nuevos aviones, de los que hablaremos en un minuto. Los bombarderos dañados o destruidos cuestan bastante menos que los A-50. Se estima que el Tu-95M cuesta entre 50 y 125 millones de dólares y el Tu-22M3 modernizado entre 40 y 100 millones de dólares respectivamente. Tomando los valores del límite superior, eso significa que el costo total de la Operación Telaraña para Rusia, solo en daños a aeronaves, ronda los 2.100 millones de dólares. Ahora, eso es bastante menos que los 7.000 millones de dólares en daños que Ucrania afirmó originalmente. Pero aún así es un golpe fuerte para las VKS, suponiendo que todas quedaron fuera de servicio de manera permanente. Los 12 bombarderos dañados en la Operación Telaraña representan cerca de una décima parte de la flota de bombarderos estratégicos de Rusia, no un tercio como afirman a primera vista. Con un presupuesto de defensa de más de $160.000 millones y más del 30% del gasto federal destinado para 2026, Rusia tiene el dinero para reemplazar sus bombarderos destruidos. Sin embargo, conseguir realmente bombarderos de reemplazo o cualquier bombardero nuevo para el caso está resultando un problema mucho mayor para Putin que simplemente aventarle rublos al asunto. Para empezar, tanto el Tu-95 en su variante M original, como el MSM más moderno y el Tu-22M3 son aviones de la era soviética, y Tupolev, el fabricante, ya no produce nuevos. Así que cuando estos bombarderos se retiran del servicio, no se pueden reemplazar por otros iguales, y hablando de cosas difíciles de reemplazar.
Esta perspectiva única la ofrecemos cada semana aquí en The Military Show. Así que si quieres más, asegúrate de estar suscrito al canal. El Tu-95 voló por primera vez en 1952 y sigue siendo el principal bombardero turbohélice de largo alcance de Rusia. A pesar de su antigüedad, el alcance extendido de la aeronave, su carga útil de misiles nucleares y su inconfundible firma de hélices hacen que siga siendo clave en la doctrina de disuasión rusa. El Ministerio de Defensa de Rusia inició en 2015 un programa integral de modernización para extender la vida útil de su flota restante de Tu-95 hasta la década de 2040. Cada conversión al Tu-95 MSM incluye la instalación de nuevos motores NK-12 NPM, navegación por radar de arreglo en fase SOI 0-21, respaldada por GLONASS, el GPS de Rusia, pantallas digitales en cabina en lugar de instrumentos analógicos y módulos de lanzamiento de misiles de crucero KH-101. Se estima que cada modernización cuesta alrededor de $50 millones y se calcula que Rusia gastará otros $3 a $5 millones por avión cada año. Para inspecciones a nivel de depósito, balanceo de hélices, control de corrosión, capacitación de la tripulación y certificación de seguridad nuclear. Eso se debe, en parte, a las crecientes dificultades y gastos asociados con mantener en funcionamiento las células envejecidas incluso antes de las sanciones. Las refacciones para el turbohélice NK-12, que sigue siendo el turbohélice más potente del mundo, eran escasas, y la caja de engranes del ciclo de reversa. Se estima que solo las revisiones mayores superan los $2 millones cada 1.500 horas de vuelo. Las sanciones económicas sin precedentes tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia solo han agudizado el dolor. Por ejemplo, los precios del titanio y el aluminio subieron 28% entre 2020 y 2024, encareciendo las facturas por reemplazo de paneles del fuselaje. Como resultado, ahora muchas piezas se canibalizan de fuselajes almacenados. Aún así, incluso a $50 millones por reacondicionamiento, el Tu-95 ofrece una relación de disuasión por dólar favorable. Para Rusia, el Tu-95 es mucho más barato de operar que el moderno B-2 Spirit de Estados Unidos, y los próximos B-21, Raider bombarderos estratégicos, e incluso sus viejos B-52, que son contemporáneos del 295. Su radio de vuelo de 9.300 millas permite a las tripulaciones lanzar misiles de crucero furtivos KH-101 desde muy fuera de los perímetros de defensa aérea enemigos, evitando la necesidad de fuselajes furtivos de miles de millones de dólares. Además, Rusia, desde hace mucho, ya tiene la infraestructura lista para misiones regulares del Tu-95 con pistas establecidas en las bases aéreas de Engels y Ukrainka. Antes de la invasión, se estimaba que Rusia tenía alrededor de 50 Tu-95 activos. Se entiende que después perdió entre 7 y 10 en total durante la guerra, dejando intacto como el 80% de la flota. Sin embargo, se sabe que pocos de estos ya pasaron por el proceso de modernización, lo cual, como veremos, es parte del problema de Putin, y es una historia similar con el Tu-22M3. El Tu-22M3 evolucionó a partir del Tu-22M1 anterior y de las iteraciones M. El Tu-22M1 voló por primera vez en julio de 1971, y el Tu-22M se usó por primera vez en misiones de combate en Afganistán entre 1987 y 1989. El Tu-22M3 completó su primer vuelo en 1977, se incorporó al inventario en 1983 y Rusia lo usó por primera vez en operaciones de combate en Chechenia en 1995. El Tu-22M3 tiene una longitud de 139 pies, una envergadura máxima de 112 pies, una altura de 36 pies y un peso máximo en vacío y un peso máximo de despegue de casi 117.000 y 279.000 libras respectivamente. Tiene una velocidad de crucero de 559 millas por hora y una velocidad máxima de 1.429 millas por hora, y puede volar a una altitud máxima de poco menos de 46.000 pies, con un alcance operativo de 4.350 millas. Capaz de transportar misiles nucleares, es una parte importante de la disuasión nuclear de Rusia, pero Rusia también lo ha usado para lanzar misiles convencionales contra Ucrania. Puede armarse con misiles K-30 y 2 misiles K-15 o K-15P antirradiación, o con bombas planeadoras FAB, equipadas con modernos módulos de guiado que Rusia ha usado intensamente para atacar posiciones y asentamientos ucranianos en el frente. Sin embargo, al igual que los Tu-95, el bombardero ha necesitado mejoras significativas para seguir siendo efectivo en la guerra moderna.
En 2017, el Ministerio de Defensa ruso anunció su intención de modernizar la mitad de sus 60 Tu-22M3 activos al avanzado Tu-22M3M. El primer avión modernizado salió de la planta de aviación de Kazán de Tupolev, no mucho después de realizar su vuelo inaugural el 28 de diciembre de 2018. Sin embargo, desde entonces, y especialmente desde la invasión de Rusia y el consecuente inicio de sanciones en su contra, el avance se ha estancado de manera drástica. Se cree que Rusia ha perdido hasta 9 durante la guerra, y solo se sabe que en 2023 se entregó un único Tu-22M3 modernizado, más preocupante para Putin. Como ya no es posible producir unidades nuevas, no está claro cuántos, si es que alguno, de los 28 restantes destinados a modernización se modernizarán en el futuro. Tupolev, el fabricante, enfrenta grandes dificultades para cumplir sus compromisos. Eso sugiere el creciente número de demandas que ha presentado el Ministerio de Defensa ruso y otros en su contra. La fuente de los problemas parece ser cuellos de botella en la producción, debido a capacidad y mano de obra insuficientes en la gigantesca planta de aviación de Kazán de Tupolev, KACM para abreviar. Aquí es donde se supone que se están llevando a cabo las modernizaciones del Tu-90 y 5 y del Tu-22M3. Junto con la construcción de 2 nuevos bombarderos Tu-160M, la tercera y más moderna pata del tríada de bombarderos estratégicos de Rusia, y 2 aviones civiles Tu-214 de doble uso. Como revelan las diversas demandas contra la empresa, la planta no está logrando entregar nada de lo anterior a tiempo. En mayo de 2025, el Tribunal de Arbitraje de Moscú falló en un caso que el Ministerio de Defensa ruso había presentado contra Tupolev el verano anterior. La demanda ingresó al tribunal en enero de 2025 con una reclamación inicial de 360 millones de rublos, unos 4.7 millones de dólares. Posteriormente, se incrementó a 3.000 millones de rublos, alrededor de 40 millones de dólares. Al final, el tribunal ordenó a Tupolev pagar los 3.000 millones de rublos, lo cual, según medios rusos, probablemente está relacionado con retrasos en el cumplimiento de sus compromisos. No era la primera vez que el Ministerio de Defensa ruso llevaba a Tupolev a los tribunales, ni será la última. En 2019, fue a los tribunales con una demanda para recuperar 4.6 mil millones de rublos, unos 60 millones de dólares de Tupolev, por incumplir los plazos de reparación de aeronaves. Esa vez, el tribunal solo satisfizo parcialmente la demanda, reduciendo el monto a 13 millones de rublos, una disminución de alrededor de 61 millones de dólares a 172.000 senoveniena. Tras el fallo de mayo de 2025 en noviembre, el Ministerio de Defensa presentó otra demanda contra Tupolev, buscando 930 millones de rublos, unos 12.3 millones de dólares, debido a disputas económicas sobre relaciones jurídicas civiles. De nuevo, este caso casi con toda seguridad tiene que ver con que Tupolev no cumplió a tiempo con sus compromisos respecto a la producción de bombarderos. Según el análisis de Iván Kirichevsky, militar del 413 Regimiento de la Unidad de Incursión, SBS de Ucrania, y analista de defensa. Los 3.9 mil millones de rublos que exige en total el Ministerio de Defensa ruso, en el mejor de los casos, alcanzarán para cubrir los costos de reparar o reacondicionar un solo Tu-95MS. Eso sugiere el tamaño del problema que está teniendo Tupolev para entregar cualquier cosa a las Fuerzas Armadas rusas. Pero sus problemas de entrega no terminan ahí. Además de las demandas del Ministerio de Defensa, Tupolev fue demandada 2 veces en 2025 por el gigante petrolero y gasífero Tatneft por no entregar 2 aviones 214 para su aerolínea VT Aero. En 2022, la aerolínea firmó un contrato para el suministro de 4 Tu-214 producidos en CAS. Los primeros 2 aviones debían entregarse en octubre de 2024 y los 2 restantes en septiembre de 2025. Sin embargo, el contrato no se cumplió. Tatneft presentó una demanda contra Tupolev y CAS por 6.2 mil millones de rublos, lo que equivale a unos 80 millones de dólares respectivamente. Las partes pospusieron el caso varias veces en un intento por llegar a un acuerdo conciliatorio. Pero al final, en el verano de 2025, el Tribunal de Arbitraje de Tatarstán satisfizo parcialmente la demanda, obligando a Tupolev a pagar 5.6 mil millones de rublos por enriquecimiento injusto, 556 millones de rublos en penalizaciones y 8 millones de rublos en derechos estatales, en total alrededor de 85 millones de dólares. Durante el juicio, se reveló que Tupolev había devuelto el anticipo que recibió de Tatneft para la primera aeronave,
pero los fondos de la segunda nunca se devolvieron. Tupolev atribuyó el retraso en la entrega a su carga de trabajo por órdenes de defensa del Estado, las cuales, se dice, representan el 85% de la producción, pero solo dejan una ganancia de alrededor del 4%. Como resultado, la empresa dijo que solo podría concretar nuevos contratos para el Tu-214 después de 2027, un retraso enorme, dicho de primera mano. Entonces, la empresa de importancia sistémica no puede con las exigencias del Estado ruso, y mucho menos con las de sus clientes comerciales. Además de la no entrega de 2-214 Yun, Tu-95 reacondicionado y 2-22 M3, Tupolev también incumplió su plazo para entregar nuevos Tu-160M. Se suponía que se entregarían 4 entre 2022 y 2023, pero los primeros 2 por fin se entregaron hasta finales de 2025. Según se informa, las unidades restantes todavía están en proceso, aunque no se ha dado a conocer ninguna razón oficial del retraso. Pero los problemas para Tupolev no terminan ahí. Unos meses después de que se resolviera el primer caso de Tatneft en su contra, Tatneft presentó una nueva demanda por 11.7 mil millones de rublos, alrededor de 115 millones de dólares. El caso sigue en curso, y Tupolev está proponiendo un acuerdo parcial. Mientras tanto, por segunda vez en el mismo número de años, la Corporación de Aeronaves Unidas, o UAC, la corporación dueña de Tupolev, ha reestructurado el liderazgo de Tupolev. El director de la empresa, Alexander Bobrichev, de 76 años, fue reemplazado por Yuri Ambrosimov, de 37, nieto de Yuri Litvinov, quien dirigió CAS en los 90 y anteriormente subdirector de Finanzas y Economía de la empresa. Aunque la UAC afirmó que Bobrichev dejaba su cargo tras completar las tareas que se le asignaron para el suministro de equipo militar bajo la Orden Estatal de Defensa. Es probable que el cambio de jefe sea consecuencia directa de estas demandas y los problemas de entrega. La UAC le dijo a TASS que las principales tareas de los nuevos directivos serán implementar el creciente programa de producción, así como llevar a cabo los planes del programa Tu-214. A pesar de estas garantías, los incumplimientos en las entregas plantean preguntas incómodas sobre la capacidad de Rusia para sostener una flota de aviación estratégica ampliada en medio de las operaciones militares en curso. En octubre, el jefe de Tatarstán, Rustam Minikarnov, anunció que este año se pondrán en operación las principales instalaciones industriales para la producción en serie de aviones de pasajeros Tu-214. Aunque sigue siendo una incógnita si este proyecto ayudará a aliviar el rezago y cuánto tiempo podría tardar. Mientras tanto, los ataques del Grupo Alfa solo agravan los problemas de la aviación militar rusa, según el informe del SBU sobre sus actividades durante 2025. Las 15 aeronaves rusas que destruyó incluyeron 11 aviones de combate de ala fija de los modelos Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24 y MiG-31, además de 3 helicópteros, Mi-8, Mi-26 y Mi-28, y un avión de transporte An-26. Curiosamente, no incluyeron en su conteo el Tu-90 y 5 dañado ni los 2 bombarderos Tu-22M3 de la Operación Telaraña. Quizás sea porque la operación también involucró a otros sectores del ejército ucraniano, y solo quisieron adjudicarse los impactos que fueron totalmente obra suya. Las aeronaves destruidas representan una muestra representativa de la flota de aviación táctica y operativa clave de Rusia, abarcando funciones de superioridad aérea, ataque, intercepción, transporte y apoyo de ala rotatoria. La pérdida de los Su-30SM degrada directamente la capacidad de Rusia para combinar operaciones de defensa aérea y aviación ofensiva en una sola plataforma, mientras que la pérdida de los Su-34, los principales bombarderos de primera línea de Rusia, significa menos bombas planeadoras FAB cayendo, y los Su-27 y Su-24 están desactualizados y en gran medida cumplen funciones auxiliares, como escoltar aeronaves de ataque. Los interceptores MiG-31 son clave en la defensa aérea rusa, creados para enfrentar objetivos veloces como bombarderos estratégicos y misiles de crucero. La aeronave también se usa como plataforma de lanzamiento para el misil hipersónico Kh-47M2 Kinzhal. Sin embargo, cuando se trata del reemplazo de sus aeronaves que no son producidas por Tupolev, Rusia no parece tener ni de cerca el mismo tipo de problemas que tiene con sus bombarderos. Según una investigación reciente del Centro de Pensamiento RUSI, con sede en Londres, Rusia ha recibido al menos 135 nuevos cazas durante la guerra,
incluyendo de 55 a 60 Su-35-20, de sus nuevos Su-57 supuestamente furtivos, hasta 50 Su-34M y de 20 a 25 MiG-31 en sus distintas variantes. Con entregas que han ido aumentando con el tiempo, el informe de RusSI cuestiona la cifra oficial ucraniana de más de 400 aeronaves rusas derribadas durante la guerra, y estima que la cifra real está más cerca de 130 aviones de ala fija, ya sea derribados o gravemente dañados. Si tienen razón, la fuerza de cazas de Rusia todavía está muy lejos de reducirse a un nivel crítico por los ataques ucranianos. De hecho, si le crees a Putin, ¿cuál es el problema? A finales de diciembre, afirmó que desde febrero de 2022, Rusia había aumentado la producción de armas y municiones 22 veces. La producción de tanques había crecido 2.2 veces la de aviones militares, 4.6 veces la de equipo de guerra electrónica, 12.5 veces y la de armas de artillería de cohetes, 9.6 veces, mientras que la producción de armas de ataque y municiones había aumentado nada menos que 22 veces. Eso fue lo que dijo Putin en una declaración televisada durante una reunión en el Kremlin con funcionarios de la industria de defensa. Además, con la introducción de nuevas armas avanzadas de largo alcance como los sistemas Oreshnik, Borovesnik, Poseidón y Avangard. Es debatible si los bombarderos estratégicos de Rusia siguen siendo tan importantes como antes como disuasión nuclear. Expertos rusos como Ruslan Pujov, director del Centro de Análisis de Estrategias y Tecnologías, ya están cuestionando si Rusia debería seguir insistiendo en tecnologías militares a la antigua, como los tanques y los bombarderos. Básicamente sostiene que armas mucho más baratas y avanzadas, como los drones FPV, han vuelto estos sistemas demasiado vulnerables y poco rentables, y por eso deberían desecharse. Y el enfoque se desplazó por completo hacia armas modernas como misiles y drones. Sin duda sería una ironía cruel que, al destruir las capacidades más viejas de Rusia, Ucrania solo acelerara la introducción de tecnología mucho más letal. Aún así, probablemente solo sea cuestión de tiempo antes de que el Grupo Alfa empiece a atacar también esos sistemas. Claro, los mantendremos al tanto de los avances, así que asegúrense de estar suscritos al canal para no perderse nada. Gracias por vernos.